Buenas tardes. El día de hoy, de mano del equipo Editorial Morada, les voy a presentar qué es el género narrativo. Este video tiene como propósito ver qué es este género, sus subgéneros y sus características. Pero primero que todo hay que saber qué es el género narrativo. El género narrativo es una expresión literaria escrita en prosa en la que se relata una historia. Se expresa a través de un narrador que nos cuenta una secuencia de hechos en un tiempo y espacio determinado a través de personajes. El autor crea estos personajes para expresar sus ideas y emociones a través de una historia. Primero que todo, vamos a ver la estructura de este género. La estructura de este consiste en tres partes: el inicio, el desarrollo y el desenlace. Primero el inicio. El inicio consiste básicamente en presentarnos a los personajes, darnos detalles que nos pueden ayudar a la comprensión del contenido del cuento. Por ejemplo, en el cuento La Muerte Roja, básicamente lo que nos da las características de la Muerte Roja, lo que hace y básicamente el contexto de ese cuento. En el desarrollo básicamente se genera el conflicto. El conflicto consiste en la tensión entre personajes, siendo estos los hechos más importantes para poder seguir la historia, como por ejemplo en La Muerte Roja, la fiesta del príncipe después de que tuvo su cuarentena, nos describen sus cuartos hasta que finalmente llega la Muerte Roja. Por último, tenemos el desenlace. En el desenlace se cierra el conflicto, se acaba la historia, aunque a veces el autor nos deja un final abierto o cerrado. El final abierto básicamente deja los hechos a la interpretación del lector y el final cerrado, pues como su nombre dice, pues deja cerrado el cuento, ¿vale? Por ejemplo, en La Muerte Roja, en el mismo cuento, pues que la Muerte Roja termina con la vida de todos los invitados en la fiesta de máscaras. Nosotros tenemos dos subgéneros básicos del género narrativo, que son el cuento y la novela. El cuento es bastante simple, personajes simples, argumento simple, desarrollo simple, pero la novela es bastante compleja, sus personajes tienen un buen desarrollo, la trama es larga, sus argumentos son un poco a veces difíciles de comprender, pero realmente en muchas ocasiones son varias historias en un mismo libro que conforman la novela. De estos dos mismos géneros se dividen otros dos subgéneros, que son el microcuento y la fábula. El microcuento no se debe de confundir con un resumen de un cuento, sino más que nada sigue los mismos pasos que el cuento. Es simple, pero si el cuento ya se le considera simple, el microcuento lo es aún más. Termina el conflicto más o menos en un párrafo. Luego, por otra parte, tenemos la fábula. La fábula está principalmente dirigida a niños. Por esto, no siempre se utilizan personajes humanos, sino más que nada personajes como animales o objetos con personalidades humanas que intentan dejarle al lector una moraleja, una reflexión, como por ejemplo el caso de la liebre y la tortuga. Tenemos cuatro elementos fundamentales en los relatos de un género narrativo, que son el narrador, el espacio, el tiempo y los personajes. Vamos a pasar con los tipos de narrador. Nosotros tenemos dos tipos principales de narrador, que son el narrador homodigético. Este narrador está dentro de la historia, es un personaje dentro de ella. Habla en primera persona y esto se divide en protagonista y testigo. El protagonista nos cuenta su propia historia, porque es el protagonista, es el centro de ella. Nos transmite sus propios sentimientos, emociones, sus opiniones, su punto de vista, lo que escucha, porque es el mismo. Como, por ejemplo, en El corazón del actor, nos cuenta su propia historia, lo que siente, lo que pasó con él y el anciano, lo que percibía el corazón, los latidos del corazón. Luego tenemos al testigo, narra lo que le pasa al protagonista. Es un personaje, pero no es el protagonista. Hace nada más referencia al protagonista, como, por ejemplo, como yo lo veo, en Margarita o El poder de la farmacopea. En esta, el testigo es el padre. Nos narra su perspectiva de la historia, de lo que pasó, porque realmente él no sabe lo que le hizo Margarita, nada más sabe lo que le dijo su hijo moribundo antes de terminar muerto. El segundo tipo de narrador que tenemos es el narrador heterodiegético. Este tipo de narrador está fuera de la historia, no participa en ella, no es un personaje. Se divide en narrador omnisciente y objetivo. El narrador omnisciente todo lo ve, todo lo siente, es como un dios por así decirlo. Nos puede narrar de todo, desde las acciones, los sentimientos, los pensamientos. Como, por ejemplo, en el relato de la resucitada, que nos cuenta de todo, lo que dicen, lo que sienten,
lo que hacen, lo que piensan. Hasta nos mencionan que tienen sueños los personajes, algo que un narrador objetivo no podría hacer. Ahora, pasando al narrador objetivo, es como una cámara de cine, solamente se encarga de registrar los hechos y describirlos. No intenta sacar los sentimientos, solamente los hechos, más que nada porque no puede. Como en La Pata de Mono, en La Pata de Mono nos narra lo que pasa, nos lo describe, pero no se centra mucho en lo sentimental, simplemente si alguno de los personajes hace alguna acción como llorar o sonreír o desesperarse. Pero también tenemos otros dos tipos de narrador, que son el narrador en segunda persona. Suele poner al lector como protagonista o realizar una autorreflexión. Si lo pone como protagonista, se puede considerar testigo, y si hace una autorreflexión, se puede considerar como protagonista. Luego también tenemos el caso de perspectiva múltiple, salto de un narrador a otro, de primera persona a tercera, como en la obra La Mano. El narrador empieza, es un narrador omnipresente que narra una historia de una señora, pero luego el juez se pone como narrador protagonista, narrando su propia historia. Los personajes. Primero que nada debemos saber qué es un personaje. Un personaje se define como un ser animado en algún relato, siéndoles atribuidos acciones, emociones y pensamientos en el marco de una historia. Procedemos con los tipos de personajes. Los principales son aquellos en los que se centra la trama y con sus acciones forman el relato, siendo estos pues los más importantes en la trama, como lo es el protagonista, el, el cual es un personaje en el que se centra el relato y éste lo domina. No necesariamente tiene que ser bueno, como por ejemplo, el narrador en el cuento del corazón del autor es nuestro protagonista. Los coprotagonistas son considerados otros protagonistas dentro del relato. Los antagonistas. Estos personajes son los que se oponen a los protagonistas y a sus intereses, por lo que ocasionan conflictos. No importa que el protagonista sea un villano y no necesariamente tiene que ser un humano. Un ejemplo de esto es la muerte roja en el cuento del mismo nombre, la cual se opone al príncipe y a sus invitados. Los personajes secundarios se encargan de dar apoyo a los protagonistas o a los antagonistas. Las señoras que le cuentan su caso al juez en el cuento de la mano son un ejemplo muy claro, o los policías que interrogan al narrador en el corazón del autor. El personaje redondo es un personaje complejo de varias dimensiones que tienen un conflicto interno y que sufren transformaciones, mientras que el personaje plano es un personaje de pocas características y estas son simples, no tienen una faceta dominante y no tienen conflicto interno. El personaje dinámico es un personaje que por alguna razón nunca está acabado y siempre está en transformación. Sus acciones, palabras y pensamientos son los que revelan su carácter. También existe el personaje estático, y estos son los cuales se dan a conocer solo porque el narrador nos los dice y estos dan cuenta de un modelo establecido por la sociedad. Unos ejemplos de ellos son el económico, como podría ser un jefe autoritario, el psicológico como un joven sentimental, el intelectual pudiera ser un sabelotodo y el religioso como un sacerdote. Espacio y tiempo. Espacio y tiempo. Este elemento se encarga de decir dónde y cuándo se realiza la historia de la narración. El espacio. Este concepto del espacio es el marco donde se mueven los individuos, incluyendo de forma decisiva en los personajes que interactúan. El espacio está muy relacionado con el tiempo y la actitud de los personajes, y puede ser encontrado abierto o cerrado. Dentro del relato se pueden encontrar distintos escenarios, pero uno será el más importante, en el cual se desarrolla la acción climática de la historia. Algunos ejemplos son la cocina, espacio cerrado, en el cuento de Margarita o el poder de la farmacopea, la sala de la casa, espacio cerrado, en la pata de mono y el cuarto, espacio cerrado, en la casa del protagonista, en el destierro de la angustia. El tiempo es el momento en el que transcurre el relato de manera progresiva, por lo que lleva un orden cronológico hacia un terminológico y una duración ficticia. Además, conocer el eje espacio-temporal ayuda a ubicar la acción de los personajes en el mundo real o imaginario. Algunos ejemplos son: después de 7 días, en la octava noche, a las 12 horas, el protagonista entró en el cuarto,
en el corazón del actor. En el cuento de la Máscara de la Muerte, cuando se menciona que al cumplirse 5 o 6 meses de reclusión, el príncipe realizó un baile de máscaras. Bueno, mi comentario final. Me parece importante conocer e identificar la estructura del género narrativo para entender y analizar los mismos, así también para tener una mayor facilidad en la elaboración de un texto. Me parece impresionante observar todas las partes que conforman este género y que como lector regular, que realmente no leo tantos libros, o sea, realmente siendo honestos, no lo aprecio. Realmente nunca lo veo así a simple vista. Bueno, muchas gracias a todos por haberse quedado hasta esta parte del video. Aquí les dejo las referencias bibliográficas que utilizamos para la presentación. Un gusto.